Les recuerdo que esta sesión estará disponible en todos los canales y en todas nuestras redes de ASOCEM. Mi nombre es David Andrés Pérez Torres, soy el director del Comité Permanente de Educación Médica CEPEM. Esta tarde voy a ser su anfitrión y voy a estar en compañía de Alba Michelle Quispe, quien es la subdirectora del Comité Permanente de Educación Médica. Buenas tardes. Bienvenido, Albita. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, David, por la presentación. Les damos nuevamente la bienvenida y agradecemos su compañía en esta tarde y por mantenerse dispuestos para hacer academia con nosotros. Bueno, como les dije, esta tarde vamos a tratar la temática Descubre que tiene tu paciente sin tener que leer su mente. Vamos a darles unos 2 minutos más de tiempo para que terminen de ingresar y continuaremos ya con lo que es la exposición. También dándole la bienvenida y agradeciéndole al doctor Claudio por su presencia y por echarnos una mano. Y en unos 2 minutos iniciamos. Muchas gracias. Listo. Les damos la bienvenida desde la Subconsejería de FELSOCEM para Ecuador, ASOCEM UNL y CEPEM, y todo nuestro equipo organizador de este día de videoconferencia. Esperamos que puedan disfrutar y aprender la tarde de hoy con la disertación del doctor Claudio Torres, con la temática Descubre qué tiene tu paciente sin tener que leer su mente. Antes de comenzar, les recordaremos a todos los participantes que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube. Recuerden además que estará habilitado el chat de todos nuestros grupos en WhatsApp, el chat por vía Zoom, donde van a poder realizar sus preguntas, las que van a ser respondidas al finalizar la temática de hoy. Sin más que agregar, es un honor presentarles al doctor Claudio Torres, quien es doctor especialista en cirugía, reanimador cardiopulmonar avalado por la CERCA y la Asociación Americana del Corazón,
director de posgrado en cirugía, profesor de posgrado en cirugía, profesor de posgrado en medicina familiar y comunitaria, tutor de seminarios de reanimación cardiopulmonar en la UNL y docente de anatomía, cirugía, fisiología y trauma y shock. Bienvenido, doctor Claudio. Adelante, por favor. Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarlos. Para mí siempre es un placer poder ayudarles. Primero es un honor poder estar aquí y haber sido invitado por cada uno de ustedes. Por ahí miro algunas caritas conocidas, ¿no es cierto? Que todavía no se animan a abrir la cámara, pero así es, ¿no? Así es. Algunos nos animamos, otros no nos animamos. Qué gusto, pero qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Un placer estar aquí. Reciban un fuerte saludo y bueno, pues espero poder hacerlo de la mejor manera. Hablar de la historia clínica, ¿no es cierto? Que es lo que nos trae en esta tarde acá con ustedes. Y hablar de la historia clínica es hablar en la actualidad de cosas que son realmente hasta cierto punto que han variado de una manera, yo diría hasta sobrenatural en cuanto al tiempo. Como alguien algún día me preguntó, ¿cómo era, doctor, en la era del hielo? Bueno, en la era del hielo, cuando nosotros estábamos formándonos, en realidad el enfoque era completamente diferente, ¿no es cierto? Si hablamos actualmente de pandemia, si yo hablo de pandemia en este momento, a nadie de los que estábamos en la era del hielo aprendiendo semiología y todo ese tipo de cosas se nos ocurrió por algún momento que podríamos hacer consultas vía WhatsApp, vía telemática, con cualquiera de los medios que hay en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? Nosotros nos decían, está terminantemente prohibido que usted dé una consulta o haga una historia clínica por teléfono. En aquel entonces, obviamente, no había celulares. Lo más cercano que tenemos ahora son los teléfonos. Era prohibido. Eso era buscarse un problema terrible. Si alguien quería hacer eso, era terrible. Pero mira cómo en la actualidad ahora tenemos la telemedicina, nos encontramos por Zoom, a veces es por WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, cambió todo de una manera radical. Así que yo quiero hoy en esta tarde con ustedes conversar un poquito de este tema de la historia clínica con cada uno de ustedes y que sea realmente una conversación. No quiero ser cansón ni nada por el estilo, ni terminar aburriendo a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que al menos pues sigamos todos aprendiendo un poco. Aquí te voy a invitar a hacer algo, por favor. Así que a todos y cada uno de ustedes, acuérdense que esto no es un examen, no es un examen, pero sí me gustaría que usted participe en una pequeña encuesta. A todos les voy a poner aquí en el chat un link. Sí, en ese link usted va a encontrar básicamente preguntas, que son 5 preguntas, si no me equivoco, en el primer link, este link que va a aparecer ahí en el chat, sí, y no es el asunto de que te va bien o te va mal en el examen, ¿no? Es simplemente lo primero que se te venga a la cabeza. Ingresa, por favor, te voy a invitar a que ingreses a ese link que acaba de estar en el chat, abre el chat del Zoom, y si quieren compartirlo con las otras plataformas no hay ningún problema, sí, y lo que primero se te venga a la mente. O sea, son preguntas básicas, ¿no es cierto? ¿Qué es historia clínica? Y hay opciones ahí. Escoge una, aunque parezca que haya cinco o más que sean las correctas. Entonces, escoge siempre una, la que se te venga rápido a la mente. Por ahí hay una otra pregunta. Entonces, siempre escoge una. Hazlo así súper rapidito para poder conversar un poquito, porque esto es básicamente saber y poder entendernos un poquito y ya te voy a explicar a qué vamos a ir. Así que no te preocupes, no hay necesidad de colocar el nombre ni nada por el estilo, así que no es para probar ni de perder el año ni nada por el estilo, así que relájense absolutamente todos. Entre tanto, yo voy compartiendo mi pantalla mientras usted está haciendo eso y vamos a ver cómo está la situación por aquí, porque esto es, ahí está un link que decíamos y acá estamos. Ok. Entonces, mientras usted está contestando eso, por favor, yo voy colocando aquí un par de cositas para ir ordenando mi escritorio para que no me interrumpa esto. Ok, listo. Perfecto, vamos a ver cómo vamos. Así que le animo, por favor, ahí saque su celular, lo que tenga, y vamos. Ya tengo 31 respuestas. Gracias, qué bueno. Yo creo que las están viendo ahí. Y dice, mira que es interesante, ¿no es cierto? La primera pregunta que era del asunto y van a seguir llegando, no importa que sigan llegando, ya van 40, ¿sí? Ya van 40, hágale sin miedo, ¿no es cierto? Por ahí lo vi a Pepe, a Pepito Luzuriaga, hágale Pepe, sí, no tenga miedo, le vi a Geraldine también, hágale, no tenga miedo, así que no se pongan bravos ni se enojen, no va a pasar nada. Entonces, como te venía diciendo, o sea, realmente hay un cambio radical, drástico para nosotros. Siempre, como te digo, era un pecado mortal si nosotros, por ejemplo, contarle a un profesor nuestro que habíamos hecho, no se le escucha, doctor, dice, no sé si los demás tienen el problema. Tiene varias respuestas, sí, tiene varias respuestas y se puede
y puedes elegir una elijan. Dice que no se escucha, pero creo que los demás sí me están escuchando. A lo mejor es un problema tuyo. Mari, Sí, sí se doctor. escucha, dice Gaby. Sí se escucha, dice Perfectamente. Ricardo. Entonces, tal vez Mari sea un problema en su computadora. Sí se escucha bastante bien, dice. Entonces, te venía diciendo, para nosotros era un pecado mortal, increíblemente mortal, por ejemplo, decirle a un profesor nuestro que habíamos hecho alguna interconsulta a través del teléfono, este tipo de cosas, era un pecado mortal. Pero actualmente, como sabemos, las situaciones han cambiado notablemente. Entonces, vamos a ver aquí en nuestras encuestas cómo está la cosa. Dice, una de las que hemos puesto acá dice, la historia clínica es un documento médico legal. El 77.3% dice que es un documento médico legal. Dice, es una herramienta del médico. Sí, es una herramienta del médico. Y una conversación, dice, es el 4.5%. Y una entrevista y una encuesta, nadie ha puesto eso. Y como te decía, estas preguntas no es que todas sean, no es que no acertaste o no acertaste. La verdad es que básicamente todas tienen algo de correcto. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que todas tienen algo de correcto? Por supuesto, obviamente, si nosotros vamos a la historia clínica, entonces la historia clínica, a veces muchos de nosotros, ¿no es cierto?, podemos estar pensando que esa historia clínica no es otra cosa más que un documento médico legal. Y sí es un documento médico legal, ¿no es cierto? Si lo vemos simplemente como ese archivo que se encuentra guardado o que vas a encontrar ese folio que va a estar guardado en algún lado y lo vas a ir a buscar para ver lo que tiene tu paciente y todo este tipo de cosas. Claro que es en ese sentido, pero lo que vamos a centrarnos hoy y lo que quiero hoy enseñarte, por eso quería partir de eso, es que dejemos ese asunto del documento médico legal por un instante, porque sí lo es, como te digo, realmente sí lo es, pero ¿a qué queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar hoy, y quiero enseñarte hoy, es cómo es que yo logro sacar una mejor información para tener ese documento médico legal. Entonces yo puedo tener, ¿no es cierto?, sacar, porque aquí vas a tener dos procesos que van a ser bien complicados en algún momento de nuestras vidas. El primer proceso, pues, es saber hacer las preguntas, y el segundo proceso, el segundo va a ser poder escribir la información que yo tengo, ¿sí? ¿Cómo así, doctor? O sea, yo puedo tener las mejores preguntas y el mejor conocimiento, pero en el momento de escribirlo también puedo cometer errores. Por eso, si hablamos de dos grandes procesos de ese documento médico legal, nosotros vamos a hablar de un momento en el que yo le digo, bueno, esto es lo que pasa, recato toda la información y al rato que escribo las cosas cambian. Te pongo un ejemplo súper fácil. Dos personas están enamorados de la misma chica, ¿no es cierto? La chica se llama Chimoltrufia, ¿no es cierto? Entonces, dos chicos están enamorados de la misma chica. Tienen un sentimiento de amor genuino por la misma chica. Pero en algún momento uno de ellos coge, la queda mirando y en la noche dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir, por ejemplo, titilan a lo lejos como astros azules en el cielo, y empieza a escribir algo bien bonito. El otro tiene el mismo sentimiento, pero cuando va a escribir, él empieza a decir, tus ojos son ojos grandes. Qué grandes sus ojos, tienes ojos grandes, qué lindos ojos. Entonces, como que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, aprender a hacer una historia clínica tiene básicamente dos componentes grandes. El primer componente es cómo yo agarro esa información, cómo la hago mía, y luego cómo la transcribo esa información, cómo la voy a dejar esa información puesta. Entonces, primero, lo que ustedes dijeron, sí, señores, es un documento médico legal, no hay nada que hacer, pero en la primera fase en la que yo recibo la información, lo que se dice y lo ideal de una historia clínica, mis queridos amigos, no es otra cosa más que realmente debería ser una conversación. Eso es lo que sería la primera fase. Debe ser una conversación, pero no es una conversación cualquiera, sino que es una conversación en la cual yo dirijo de alguna manera la conversación y que tiene un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo de la historia clínica? Y aquí nos metemos en un lío mayúsculo. ¿Por qué? Porque el objetivo de la historia clínica va a depender mucho, aunque usted no lo crea, del tipo de persona que está haciendo la historia clínica. Por ejemplo, vamos a poner 3 señores aquí que están haciendo una historia clínica y va a ser completamente diferente. Por ejemplo, un estudiante de medicina, ¿sí? Un médico general, ¿sí? O de atención primaria y un médico especialista. Esto va a cambiar radicalmente el objetivo de mi historia clínica, porque eso también es otra cosa que nosotros debemos situarnos en tiempo y espacio.
Todos algún rato fuimos estudiantes, todos en algún momento fuimos médicos generales e incluso estábamos involucrados en atención primaria, pero ahora, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy de médico especialista, obviamente ha cambiado todas las cosas. Eso cambia mucho. Por ejemplo, el estudiante, y algunos me van a dar la razón, y espero si me está escuchando lo voy a decir con todo respeto porque es un gran amigo y lo quiero y lo aprecio mucho. Un estudiante de medicina, por ejemplo, en nuestro caso de la gloriosa Universidad Nacional de Loja, puede estar haciendo una historia clínica. ¿Para qué? Para que el doctor Cristian Galarza le ponga 10. Ese es mi objetivo como estudiante. Mi objetivo como estudiante es sacar la mejor información. ¿Para qué? Para que mi maestro califique la historia clínica. Entonces, ahí es cuando te digo, los objetivos están cambiando radicalmente en muchos de los aspectos de lo que uno hace en historia clínica. Y obviamente, me voy a saltar acá, el médico especialista, por ejemplo, te podría decir en mi caso que soy cirujano, va a empezar a hacer enfoques en los signos y síntomas, obviamente, de su especialidad. No va a meterse mucho. Por ejemplo, un cirujano lo que más va a manejar siempre va a ser el dolor, ¿no es cierto? El dolor abdominal, va a estar manejando hemorragias gastrointestinales, va a estar manejando vómitos, va a manejar la semiología de este tipo de cosas. Mientras que aquí viene el reto. ¿El reto para quién es? Es para el médico general. Porque el médico general, este señor médico general, tiene que coger y tomar toda la información posible, toda aquella información que le pueda llegar y que le pueda dar la luz a lo que va a hacer. Entonces, primera cosa, mis queridos amigos, hay que ubicarse, ¿no es cierto? Pero debemos aprender. Debemos aprender que algún rato ustedes van a ser médicos, van a ser doctores, van a ser primero la mayoría de ustedes médicos generales y van a ejercer como médicos generales y luego estarán haciendo medicina de especialidad. Pero ¿qué debemos situarnos? En este momento, tu objetivo básicamente realmente no es el verdadero objetivo de la historia clínica, porque el objetivo de esta conversación, en realidad, ¿cuál debe ser? El objetivo de esta conversación es lograr, al final de cuentas, lo que debemos lograr es que el estado de mi paciente, que mi paciente mejore. Eso es lo que necesito. Necesito que mi paciente mejore radicalmente y sustancialmente, ¿sí? Para que pueda estar bien mi paciente. Entonces, eso es. Pero cuando yo estoy involucrado en esto, entonces estos dos señores obviamente están comprometidos con su estado de paciente, pero este señor que está aquí, es el estudiante de medicina, realmente está más comprometido en sacar una historia clínica para que su docente, disculpen que haya nombrado el nombre, es un gran amigo y es un gran médico, lo considero un muy buen especialista, así que ruego mil disculpas si alguien se ofende por haber dicho el nombre de Cristian, pero es un muy buen especialista. Entonces, yo lo he visto trabajar mucho con este sistema de historias clínicas, por eso lo menciono. Entonces, yo quiero esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Entonces, vamos a aprender esa parte de receptar información, pero no puedo dejar de enseñarles esta primera parte donde nosotros van a ser médicos generales y médicos especialistas y van a tener que de alguna manera, de alguna forma, pues obviamente también aprender mucho al respecto. Entonces, vimos la primera respuesta a esto. Dice entonces, como les decía, aquí terminando esta partecita, sí, todos tienen razón, es una conversación, es una herramienta del médico, obviamente es una herramienta del médico y es un documento médico legal. ¿A qué quería llegar acá? En esta partecita, mis queridos amigos. Es un documento médico legal, obviamente, es ya el folder que quedó, es un documento médico legal que nos puede salvar y nos puede meter en problemas, pero también es la herramienta del médico. Y es una herramienta, doctores, que uno tiene que aprender a manejarla y que en el transcurso del tiempo vas a aprender a manejarla. No te sientas frustrado hoy cuando tienes que repetir una historia clínica varias veces, tienes que hacerlo y te olvidas una cosa, porque así aprendemos todos. Ese camino lo transitamos muchos. Es una herramienta donde yo voy a tener que aprender todo ese asunto interpersonal de saber preguntar, de saber decir, de saber involucrarme con el paciente. Así que es una herramienta del médico, sí. Y como te digo, lo que define, por ejemplo, la doctora Barbara Bates en uno de sus libros es que es una conversación. Eso es lo que debería ser. Es decir, ¿qué significa esto, doctores, de que sea una conversación? Eso significa que cuando tú ya seas médico, ¿no es cierto? Y trabajes, ¿no es cierto? Como médico en un cierto lugar, el objetivo es que el paciente se sienta tan tranquilo contigo que se sienta que está conversando.
Entonces, mira, yo quiero aquí hacer un pequeño en paréntesis, por ejemplo, no es lo mismo cuando tú vas a entrar al salón de clases donde sabes que adentro hay un maestro que es un cuco, que es un devora estudiantes, que mata y asesina, que tiene mirada de fuego y trueno en su voz y que vas a morir posiblemente en el siguiente paso al entrar a clases con la primera pregunta que te haga. No es lo mismo que entrar a un salón de clases donde tienes un docente que no es que sea un facilitista, pero sí sabes que es una buena persona, que te va a ayudar, que está para enseñarte, que está para animarte. Entonces, eso hace que te relajes y eso hace que tú aprendas mejor las cosas. Entonces, es muy parecido con los médicos, es muy parecido cuando tú seas interno, cuando llega el paciente, no es lo mismo encontrarse con un médico que es un dios del semi-olimpo, ¿no es cierto? Que es un dios que lo sabe todo y que cualquier cosa que como yo le diga como paciente puede parecerle una tontería a él, no es lo mismo que cuando yo entro con un médico que sé que es amable, que me va a ayudar y que estoy convencido de que él me va a dar la mano. Entonces, es lograr llegar tu entrevista, tu herramienta, tu documento médico legal para que tu paciente se sienta que está conversando, es un objetivo primordial, mi querido amigo. Así que póngase pilas en esa situación. Entonces, primera cosa, tu objetivo como médico va a ser en algún momento lograr que eso debe estar en base a esa conversación. Ahora, aquí también pongamos de una vez otra cosa más. Esto decíamos aquí, depende mucho del objetivo de quien lo está haciendo. También, aunque usted no lo crea, depende mucho del ambiente donde se desarrolla, ¿no es cierto? ¿En qué ambiente se está desarrollando esto? El ambiente. Porque definitivamente no es lo mismo hacer una historia clínica en la sala de emergencias. Pongámoslo de otra manera, así súper grosera de pronto, pero así pasaba hace mucho tiempo acá en nuestro país, en Ecuador. El mismo médico, y eso hay que hacer un mea culpa, creo que muchos médicos debemos hacerlo, el mismo médico que estaba atendiendo en un hospital del gobierno, llámese Ministerio de Salud Pública o un hospital del seguro, te estoy hablando, ¿no es cierto?, por allá por el año 80 y pico, ¿no es cierto?, años 90, 80, sí. Entonces, ese mismo médico tenía cierta actitud, porque el ambiente que tenía en ese lugar, ¿no es cierto?, del Ministerio de Salud, que es el nuestro, ¿no es cierto?, era muy diferente su actitud y eso cambiaba el ambiente cuando el mismo médico te lo encontrabas en una de las clínicas privadas. Es decir, alguien decía, acá, cuando estoy acá en el Ministerio de Salud Pública con el mismo médico, parece un león que devora todo, pero cuando voy a su consulta privada es capaz de marcarme, arrullarme y llevarme a la cama y preguntarme cómo estoy. Entonces, el ambiente definitivamente también cambia mucho, ¿no es cierto?, para poder lograr ese ambiente, disculpe la redundancia, ese asunto de poder conversar con mi paciente. O sea, yo tengo que lograrlo. Y el ambiente por mi actitud, esa sería el ambiente por mi actitud como médico, lo cambio, es diferente. Además que debemos recordar que sí estamos los médicos presionados, los que trabajan para el seguro, trabajan para el ministerio, ¿no es cierto? Que a un rato estuvimos también trabajando para esas dos instituciones donde te ponen un límite de tiempo. Y si su paciente tienes que atenderlo en 20 minutos y sabes que afuera tienes 30, 40 pacientes más, estás con tu guardia a full, entonces también cambia ese tipo de cosas, cambia toda esta situación. Entonces uno tiene que estar bien centrado, pero que quiero enseñarte hoy, mi querido amigo. Muchos de ustedes van a ser médicos especialistas, muchos estarán en el Ministerio de Salud Pública. Tal vez no podamos cambiar el ambiente porque estoy en una clínica donde yo tengo una cafeterita, yo voy, pago mis 30, 40, 50 dólares de consulta y tengo derecho a la cafetera que está ahí, cojo mi cafecito, me sirvo mi café y me están esperando y me atienden amablemente, a que estar sentado en una de las paredes, ¿no es cierto?, arrimado a una de las paredes del Ministerio de Salud Pública, donde hay sillas de plástico, donde está todo frío y todo el mundo parece agitado, corriendo de un lado a otro. Esos ambientes son diferentes y yo no puedo cambiarlos. Yo no puedo cambiar eso porque obviamente políticas de gobierno, qué sé yo, que no vienen al caso, pero lo que yo sí puedo cambiar es el ambiente que yo provoco, el ambiente como médico que yo puedo provocar en mis pacientes. Eso lo puedo cambiar y eso hay que lograr que se cambie. Debemos lograr. Entonces, fíjate en tu cabeza siempre esto. Aun cuando seas estudiante, lograr que lo que tú vas a hacer sea una conversación, que la persona se sienta tan relajada, tan tranquila que empiece a conversar contigo y te pueda dar la información. Para eso, obviamente, no es algo que lo haces de un día, de otros 2 días, sino que empieza a buscar y hoy te voy a dar algunas cositas que te pueden ayudar para que ese ambiente se transforme en una conversación. Entonces, el paciente va a relajarse porque ya te debe haber pasado alguna vez, porque eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? Tú le preguntas al paciente, disculpe, después vamos a hacer un poquito de orden en esto. ¿Ha habido tos? ¿Ha tenido tos? Y el paciente te dice, no, tos no.
Pero cuando estás entregando tu paciente o viene tu tutor, viene tu maestro y el maestro dice, ¿y la tos? Sí, doctor, tuve tos y tenía esto y este otro. Y uno dice, ¿por qué no me dijo? Yo le pregunté. Y obviamente tu profesor se regresa y te dice, mira, que lo has hecho mal, que lo has hecho. ¿Y sabes por qué? Una de las razones obviamente es porque este paciente está metido en estas salas donde realmente va a tener problemas para poder dar su información y yo voy a tener problemas. Entonces, por ahí tendríamos, de una vez lo metemos ahí, el ambiente, como les digo, básicamente nosotros tendríamos, pues, no es lo mismo un ambiente en la sala de emergencia, no es lo mismo el ambiente en la sala de hospitalización, no es lo mismo en la consulta externa y estas dos cosas compáralas básicamente no es lo mismo en las instituciones públicas que en las instituciones privadas. ¿Sí? Pero ¿qué puedo? ¿Quién sí quién sí puede ser el mismo en un lado y el otro? ¿Quién puede ser el mismo personaje a cualquiera de los dos lados? Yo. Usted y yo podemos ser los mismos en cualquiera de los dos lados, así que básicamente tenemos que ponernos pilas en eso. Entonces, siguiendo un poquito acá, porque si para no irnos tampoco de largo acá, la historia clínica dice, la otra pregunta era, ¿la concentración del médico debe estar dirigidamente, totalmente o en su mayoría a qué? Obtener información del estado de salud del paciente, a ser empático con el paciente, realizar un diagnóstico preciso del estado del paciente, realizar varios posibles diagnósticos. Y como alguien me dijo en los comentarios del chat, es todo. Sí, realmente es todo, pero ¿en dónde debo concentrar todo? Entonces, si ya escuchaste lo anterior, mi concentración debe ser en obtener la información precisa del paciente, pero teniendo un estado empático con mi paciente. Saber poder decirlo, poder comprenderlo, poder atenderlo, evitar bajo cualquier concepto las burlas que uno o las cosas que a veces uno escucha, ¿no es cierto? De los pacientes a veces son increíbles, a veces ellos cuentan cosas que han hecho y que a uno le puede causar gracia y uno tiene que evitar ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, no es tanto realizar un diagnóstico preciso, porque muchas veces vamos a terminar teniendo diagnósticos probables, ¿no? Pero a veces es tan fácil que vas a encontrar un diagnóstico definitivo de golpe. Es como que viene a un paciente, en mi caso, ¿no es cierto?, con un letrero que dice aquí apendicitis y abajo, al lado del flanco, en la fosa ilíaca derecha dice una linecita corte aquí, abrir y sacar, con abre fácil, ¿no? Pero hay pacientes que vienen muy complicados, entonces, pero sí, debo obtener la información de mi paciente, pero siempre, nunca olvidando que debo ser empático con mi paciente. Debo intentar comprenderlo y entender sus preocupaciones y entender aquello que no, que él de pronto sienta miedo incluso de decir. Dice, ¿alguna vez has sentido temor de ir a la consulta del médico? Sí y no. Sí, realmente muchos han tenido ese temor. Entonces, ¿por qué te hice esa pregunta? Porque a mí me encantaría que ustedes y nosotros que ya estamos ya al salir de nuestras carreras como médicos, empecemos a cambiar esto, ¿no es cierto? Lamentablemente, sí, somos muchas veces portadores de malas noticias, ¿no es cierto? Por ejemplo, el paciente viene y dice, yo voy a usted, doctor Claudio, porque quiero saber de qué estoy enfermo. ¿De qué estoy enfermo? O sea, no, él no quiere decir que le digan, no quiere que le digan, usted está sanito. No, yo vengo aquí para que me diga qué enfermedad tengo. Entonces, a veces uno tiene que dar noticias difíciles, pero si tú has tenido miedo, que es el 61%, 63% que dice que alguna vez ha tenido miedo de estar que una consulta, eso debe servirnos a nosotros para poder ponernos de ese lado de ser paciente, de ese lado de que yo tengo miedo de ir a un médico y que termine diciéndome, usted tiene un cáncer terminal, porque la gente tiene miedo a eso. Mira, yo quiero decirte algo, me pasó hace unos 2 o 3 periodos anteriores que estaba dando el módulo de cirugía con estudiantes de 8º año y hubo una campaña de vacunación y iban a vacunar a los estudiantes. ¿Y qué pasó ahí? Fue algo interesante porque había mucha gente que tenía miedo a las agujas, a las hipodérmicas, ¿no es cierto? Entonces, uno debe recordar eso, o sea, ir ahí. ¿Cuántos tienen miedo de ir al odontólogo? Yo creo que muchos tenemos terror ir al odontólogo. Entonces uno debe recordar eso y por eso uno tiene que crear ese ambiente de que el paciente se sienta tranquilo, se sienta atendido. Entonces, acuérdate de esto, por favor, quiero que se te grabe en tu corazón, sí, que lo guardes. En algún momento, como te digo, tú no vas a poder cambiar el sistema del Ministerio de Salud Pública, sus sillas de plástico, su estado, posiblemente no lo puedas, no hay que ser tampoco tan negativo,
pero yo creo que nosotros sí podemos generar un ambiente de cortesía, de saludar, ¿no es cierto?, de poder decir, bueno, aquí estoy, y eso es algo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Dice en el apartado denominado motivo de consulta, ya vamos entrando ahora sí ya a nuestro tema. Si me dicen, mi querido amigo, si cualquier cosa hay que cerrar, me avisa. Sí, porque yo me pico aquí, a mis estudiantes que me conocieron, dice usted, doctor, a veces habla como vendedor de feria y en tiempo cuando ya se remata todo y hay que vender todo. Entonces, primera cosa, ambiente, compadre. Ambiente, mi estimado amigo, ambiente, sea jovial, busque tener siempre esa alegría de saludar a su paciente, de decirle siempre, ahí viene otro tips, siempre procura decir su nombre o su apellido y con todo respeto. Nada de, venga abuelita, venga mamita, venga mijita. No, no, nombre y apellido. Su paciente, lo mejor que usted puede decir, venga señora Chimoltrufia, venga para ayudarle, venga para decirle, siempre ese segundo tip para empezar a generar el ambiente de conversación y una sonrisa que aunque tu corazón esté cansado de una guardia, ¿cierto?, de 48 horas, si quieres salir muerto de ahí, pero llega y es el típico paciente que te llega. Tú sales a la 1 de la tarde del siguiente día, entraste a las 7 de la mañana hoy y sales a la 1 de la tarde. Cuarto a la 1 de la tarde llega tu paciente y te dice, doctor, solo un ratito, 5 minutitos. Le hago un resumen breve de lo que tengo. Y a veces uno cede, dice, a ver, dígame. Ya, doctor, qué bueno, le hago el resumen. Cuando yo era embrión, doctor, resulta que mi mamá no me quería y empieza, y uno quiere salir huyendo. Entonces, tenga cuidado. Ambiente, mi amigo, ambiente. Primero, cuando estés en lo privado, ambiente, campeón. Cuando estés en lo público, ambiente. Y el ambiente en lo público no lo cambias el alrededor, pero tu corazón, tu manera de ser, tu manera de esa empatía, de saber que le duele, porque está ahí porque le duele, ¿sí? Obviamente también hay pacientes que están por otras cosas, pero esas. Entonces, entrando ya un poquito en el motivo de consulta, que yo empecé a tomar estas cositas que yo he visto de los estudiantes a los cuales yo he podido revisar historias clínicas. Entonces, las historias clínicas de los estudiantes tienen que ser académicas, no son las mismas historias clínicas. El médico especialista ya no pregunta tanto, va casi más al grano porque ya es un zorro viejo, como dice alguien que ya ha ido caminando durante todo este tiempo. Pero algo que me he dado cuenta, dice aquí, él o los síntomas que motivaron la consulta de parte del paciente. Exactamente. Ahí tiene que estar, mi querido amigo, lo que lo llevó a ir al médico. Eso es lo que dice el texto. Yo he visto muchas cosas. Muchas veces dice, ¿qué motivo de consulta? Entonces dicen, tos, náusea y vómito. Y realmente lo que lo llevó al médico, ir al médico, fue el vómito. Es decir, sí tuvo tos, sí tuvo náusea, pero cuando ya empecé a vomitar, eso. Entonces, a veces uno sí tiene que preguntarle, ¿pero qué fue de todo eso que tú me has contado? ¿Qué fue lo que realmente dijiste? Bueno, me voy al médico. Entonces, algunos te van a decir, porque me empezó el dolor de cabeza, tuve las náuseas, tuve el vómito, ¿pero qué te trajo al médico? Porque ya tomé la medicación y el dolor no pasaba. Entonces, no lo trajo ni la tos, ni la náusea, ni el vómito, sino que un dolor no controlado, una cefalea en este caso, no controlada. Entonces, uno sí tiene que tener mucho cuidado con este motivo de consulta. Pero aquí tengo que decirte otra cosa, mi querido amigo, al menos acá en Ecuador todavía tenemos muchos puntos de vista. Hay gente que dice, aquí en el motivo de consulta yo tengo que colocar, ¿qué voy a colocar en ese motivo de consulta? Pues bien, lo que tengo que colocar ahí es lo que me dice el paciente. Si el paciente me dice, ¿sabe qué? Me duele el chupatullo. No sé si usted conoce el chupatullo, término semiológico, ¿no es cierto?, muy antiguo. No, mentira, ese es término quechua, ¿sí? El chupatullo es la región lumbar, hacia atrás. Entonces, si el paciente me dice, me duele el chupatullo, deberías ponerlo así. Entonces, hay médicos que dicen, tienes que ponerlo como te dice el paciente, y otros te dicen, no, hay que traducirlo al lenguaje médico, al lenguaje científico. Entonces, dolor lumbar o lumbalgia sería la traducción. Entonces, eso también te vas a tener que enfrentar cuando tengas rotaciones, cuando estés cambiando de hospital, y uno tiene que estar pilas, tienes que estar pilas, abrir los ojos bien, cuando vas a hacer una rotación, ir a ver cómo hacen las historias clínicas, porque es diferente la historia clínica que hacen en el piso de cirugía, en el piso de ginecología, y a veces hay cosas que un médico dice que son así y otros médicos. Entonces, segundo, tercer tips aquí es ponerte pilas cuando tú vas a rotar con alguien, cuando vas a ir, es ir a ver esas historias clínicas de otras personas, sobre todo aquellos que han tenido años ahí, y ver cómo las hace, y ahí poder fijarte cómo es que a ese doctor le gusta, porque estamos hablando de la historia académica, de la historia clínica académica. Entonces, también póngase pilas en eso, mi querido estudiante. Y entonces tenemos que tener siempre ese control de eso, mis queridos amigos. Entonces,
Esto sería para empezar y vamos entonces a la primera parte de nuestra famosa historia clínica. Aquí les traje una historia clínica académica que vamos a tenerla aquí y la vamos a ir conversando. Esperemos, aquí está. Este es un caso clínico presentado por algunos estudiantes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo primero que tiene nuestra historia clínica, pues comúnmente es esto que hablamos de apellidos, nombres, ¿no es cierto? Todos estos datos de identificación. ¿Sirven o no sirven? Pues bien, sí tienen que servir. En realidad, no solo es la identificación, no solamente es saber que el señor se llama, en este caso obviamente como es académica, no están los nombres y apellidos, siempre se pone NN, es académica, con fines científicos, ¿no es cierto? No simplemente saber que NN tiene 84 años, es masculino, es casado, sino que realmente el médico, y ahí es cuando empieza la complicación de ser médico, ya tengo que ir diciendo, bueno, ¿qué posibles enfermedades puede tener un paciente de 80 años? Es decir, de la tercera, ¿no es cierto? Ya sería de la, ¿cómo se llama? De tiempos extras, no, ya está al final del segundo tiempo, ¿no? 45 y 45, 90, ya está al final de los segundos, ya al final del segundo tiempo, ya por pedir alargues está, ¿no es cierto? Porque 45 y 45 son 90, entonces ya está, pues le faltan 6 minutos para los alargues. Entonces, ¿qué puedes tener una persona de la tercera edad, de esa edad, y que sea casado? Entonces, eso es lo que ya empieza, ¿no es cierto? Entonces, uno ya tiene que ir pensando en eso, la instrucción. Entonces, esto hace obviamente que la historia clínica sea bastante compleja para muchos de nosotros, ¿no es cierto? Saber que en Loja, ¿qué enfermedades tenemos, por ejemplo, en Loja muy comunes? Por ejemplo, en emergencia, el dolor apendicular y el dolor de vesícula es uno de los más comunes. Entonces, consejo, y ahí va el tip que siga, compañeros de la vida, otro consejo. En el sitio donde tú estás, tienes que saber cuáles son las patologías más comunes y esas serían las que más deberías saber. En emergencia, por ejemplo, en cirugía, te vas a encontrar con el dolor apendicular, el dolor de la vesícula, problemas de hernias y el dolor abdominal, el abdomen agudo. Entonces, esas son las cuatro. O sea, mira, de toda esa medicina interna que en nuestros tiempos eran como 2 tomos de este grosor, ¿no es cierto? Ahora pues ya son PDF, imagínate ya. Entonces, pero todas esas son las que más debería yo empezar a dominar, a conocer. Obviamente en el campo quirúrgico, por eso digo, el médico general tiene este problema porque tiene que saber de todo. O sea, a mí ya, si me viene alguien en ginecología, le digo, vaya al ginecólogo, ya no lo voy a atender yo. Entonces, tú tienes todo ese detalle, ese arsenal, pero sí, empieza a buscar, dice, ¿qué es lo que más debo saber? ¿Qué es lo que más debo conocer? ¿Qué es lo más común en ginecología? ¿Qué es lo más común en medicina interna? ¿Qué es lo más común? Y eso domínalo un poco más que cualquier otra cosa. Y eso te va a ayudar a poder tener, porque acuérdate de algo que una vez les decía a uno de mis estudiantes, uno da el diagnóstico de lo que tiene acá. Si no hay acá, yo no tengo diagnóstico. Entonces, básicamente, eso es una parte de esta situación. Entonces, vienen los antecedentes patológicos personales, ¿no es cierto? Que son los antecedentes médicos que puede tener la persona. Aquí una cosa que siempre es buena preguntar al paciente es decirle alguna patología, alguna enfermedad, no lo voy a decir patología, alguna enfermedad o algo que te llevó al médico en años pasados. ¿Qué cosas realmente o que tuviste que estar internado, que lo tuvieron que internar por alguna patología? Porque aquí, por ejemplo, en este caso no hay ningún problema. Incluso te dice que tiene hipertensión arterial y que le están tratando y que ha tenido como antecedentes médicos. Entonces, a veces es bueno preguntarle de esa manera, ¿qué cosas de pronto tuviste en el pasado que tuvieron que llevarte al médico? ¿Te acuerdas? Sí, algunos dicen, sí, me acuerdo en la niñez, yo no me acuerdo bien, pero mi mamá me dijo que me ingresaron por esto. Y a veces esos datos son muy importantes. A veces es bueno decirlo. Antecedentes quirúrgicos, ¿no es cierto? Bueno, le han operado de algo, esto es un poco más fácil decirlo. Alergias también, pero siempre preguntar aquí. La pregunta ahí que puedes hacerla para que te entiendan es algo por lo cual has tenido que ir al médico o algo por lo cual te han internado. Entonces ahí te van a decir, sí, ¿sabe qué? Me internaron por esto alguna vez, por esto otro. Y obviamente tú como médico vas a discernir cuáles son realmente de mucha importancia. Los familiares también, aquí sí hay otra cosa, y para no seguir hablando, mis queridos amigos, vamos a ponerles el segundo chat del segundo bloque de preguntas, ¿sí? Así que voy a salir un ratito, voy a dejar de compartir mi pantalla. Recuerde que nosotros los que estamos somos sub 90 también, ¿no es cierto? Yo riéndome del señor que tiene 80, yo también ya estoy para tiempos extras, ¿sí? Y debemos recordar que nosotros no tenemos esa facilidad que ustedes tienen para la tecnología. Así que ténganme paciencia y le voy a dar otro link ahí y por favor contéstelo así también rapidito. Lo primero que se te venga a la cabeza, sí, lo primero que se te venga a la cabeza, ahí está en el chat. Espero haber dado el correcto.
Sí, que no sea el mismo anterior. Ok, así que lo primero que venga a la cabeza, contéstalo rapidito, taca, esto se me vino a la cabeza en este momento y se acabó y no hay ningún problema, mi querido amigo. Entonces te decía un poquito para ir como que seguir conversando, cuando hablamos de antecedentes patológicos familiares, aquí sí hay un tipo de pregunta que a veces sí es muy necesario tener que hacerlo, que no es así tan sencillo para poder realizarlo. Vamos a ver, vamos, empiece a contestar mi querido campeón de la vida. Por ahí vi algunos nombres de gente conocida, qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Vamos ahí. No sé si ya pudieron entrar al otro. Nos O están ya comentando, oyeron Doc, que todos. no se encuentra el link en el chat, No que no lo te encuentra creo. todo. Ujú. Déjame copiarlo nuevamente acá. Ya lo hago aquí rápidamente. Ya. A recordarles, chicos, que también pueden ir escribiéndonos en el chat sus preguntas. Al final se va a realizar una ronda de preguntas, las cuales le haremos llegar al doctor, entonces pueden ir escribiéndolas. Sí, porque a veces yo me emociono mucho y después. Ya, listo, vamos a ver. Vamos a ver, lo voy a volver a colocar acá. Vamos a ver si ahora sale. Inténtele ahí. Envíelo al público, dice. Mande el link, por favor. Ya envié el link. No se pongan bravos. No se enojen. Tampoco sean bravos. Recuerde que uno ya es sub-90. Yo aprendí a manejar Atari ya cuando estaba a 16 años. Atari, güey. Es de la palanquita. Los que no saben de Atari, no es de la palanquita, así con botoncitos rojos en la parte superior. O sea, lo más tecnológico en mis tiempos. Doctor, sigue sin aparecer el link. Ya. Perdón, no se pongan bravos. Sí, disculpen. Son bravos conmigo. Ya, ahí ya. Gracias, María Alejandra. Ahí ya está, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Recién vi que le dieron un premio a Mario Bros. Yo también me acordé de mis tiempos. ¿Sí entró? Lo primero que se venga a la mente, no se preocupe, ¿cuál es el método adecuado para preguntar a una paciente si está consumiendo o ha consumido drogas? Esa es buena pregunta. Oye, una buena pregunta, mi estimado Darío. Y ya te voy a explicar también alguna cosa que me pasó acordándome en algún momento cuando yo rotaba por proctología, ¿no es cierto? Se sospechaba que a una persona posiblemente tuvo relaciones sexuales, ¿no es cierto?, anales, varón, un paciente de 25 años de edad. Y el reto era cómo preguntarle a una persona que en la historia clínica nos decía que estaba casada, que tenía hijos, cómo preguntarle porque habían indicios de que había tenido ese tipo de relaciones. Entonces, estas preguntas realmente son bastante conflictivas. Ya, entonces, cómo llego a eso? Entonces, primero, cuando tú ya estableciste el método de conversación, cuando has logrado mantener ese método, a veces sí es bueno dejar este tipo de preguntas un poquito para después, porque tú ya estás sospechando que hay un problema de alcoholismo, hay un problema de drogas. En este caso sospechábamos que había una relación de origen anal y ese era su problema. Tenía una fisura que se relacionaba mucho y con pérdida de algunas cositas que se ven ahí en el esfínter. Entonces, cuando tú estableces ese tipo de cosas, entonces uno tiene que dejarlo un poquito para el final. Cuando ya ves que el paciente como que ha bajado la guardia, ¿no es cierto? Ya no está en ese estado de que estoy tenso porque estoy con el médico y estoy contestando sí, no, sí parece. Entonces, cuando ya ves que se empieza a relajar, entonces uno puede decir, mira, mi estimado amigo, has consumido, y siempre es bueno empezar con las drogas conocidas como sociales, ¿no es cierto? Alcohol, tabaco. Usted fuma tal vez 1 o 2 veces. Alcohol, no, muchos en mis tiempos alcohol decían, no, y así cuando hay una fiestita, sí, una fiestita, sí, 1 o 2 copas, y tiene fiestitas cada fin de semana,
Ah, sí, entonces está tomando cada fin de semana. Entonces, eso es algo, a veces uno tiene que empezar de esa manera a decirle, entonces, ahí sí decirle, bueno, nos dicen actitudes, disculpe, ¿a qué se refiere? Las actitudes es el asunto de cómo es mi actitud, cómo me estoy yo poniéndome al frente del paciente, ¿sí? ¿Qué actitud? ¿Sí? Que es algo que estábamos tomando. Entonces, uno puede empezar con eso a decirle, bueno, alguna vez, y eso es bueno preguntar así, alguna vez ha consumido drogas? En este caso me acuerdo que te cuento, alguien se animó a decirle, tal vez alguna vez, en algún momento, por curiosidad, incluso le dio la opción, o usted estaba con un problema de muchas copas en la cabeza, de pronto tuvo alguna vez algún contacto sexual con otro varón. Entonces él como que se quiso asustar y dijo, sí, 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 yo creo que me quedé dormido y cosas así. Entonces se logró, o sea, pero fue como te digo, ya al final cuando uno ya tiene que hacer esas preguntas incómodas, esas preguntas complejas, difíciles, entonces en otra ocasión tienes que preguntar, nunca he tenido ni una sola vez, tal vez por curiosidad, ese tipo de cosas, y a veces hay pacientes que definitivamente lo niegan todo, ¿sí? Ahora, como te digo, depende mucho del ambiente. Es más fácil hacer esas preguntas cuando uno está en la consulta privada, estoy face to face, y a veces les doy también ese tips cuando tú estás en la consulta privada. A veces es bueno preguntarle, sobre todo a los jóvenes, si es que desea que alguien se quede aquí en la consulta. A veces entran dos, no sé cómo es en otros lugares, pero acá la costumbre es de ir dos, tres y decirle que está bien que se queden tus familiares o te quieres quedar solo. Entonces, a veces ellos te dicen, me quiero quedar solo. Entonces, por favor, esperen un momentito. Entonces, eso es más potestad, lo puedes hacer. A veces en el sector público se sientan los dos y uno está con todo el apuro. Entonces, no sé si por ahí puede ser la cosa. Vamos ahí. Vamos a ver cómo estamos por acá. Entonces, dice, mire, y esto es interesante para ir ya terminando. Dice, el 75% dice mandil solamente, ¿sí? El otro porcentaje, el 21, corbata y mandil. Y el otro, saco y corbata a nadie. Nadie le gusta el saco y corbata. Saco y camisa, así como estoy yo vestido en este momento, ¿no? Saco y camisa. Les cuento a manera o sea, bien bonito esto porque ustedes han de haber visto a algunas personas que somos docentes que no utilizamos casi nunca corbata, ¿sí? Nos conocen, no voy a decir, ahora sí no voy a decir nombres, ¿sí? Pero la verdad es que PubMed publicó el año pasado, el anteaño pasado, un estudio donde hay un momento donde se pone una barrera médico-paciente muy difícil de superar. Y esa barrera, aunque usted no lo crea, tiene que ver con la vestimenta del médico. Y los médicos que más el paciente veía esa barrera, obviamente una barrera invisible, la barrera más grande la veía en el médico que usaba saco y corbata. Ese paciente veía ahí a un señor que estaba aquí a un nivel mucho más alto y él un poco más bajo y que era difícil llegar, que era difícil de acceder. El segundo lugar para los difíciles de acceder eran los que utilizaban mandil y corbata, aunque parezca extraño. Y le estaba hablando a alguien que usaba por mucho tiempo mandil y corbata. ¿Sí? Mandil y corbata. Y la vestimenta más, lo que vieron, la vestimenta más fácil de llegar o sea, a qué médico era más fácil como que entrarle, como quien uno dice, para poder preguntar y conversar con tranquilidad, es aquel que no usaba corbata, que podía utilizar su saco sin la corbata. Y el mandil solo, el mandil también estaba dentro, o sea, si vamos en orden, saco y corbata, luego era mandil y corbata, o sea, los más difíciles, del más difícil al más fácil, mandil y corbata, y luego venía mandil sin corbata, y luego el saco, y así como estoy yo en este momento, eran los médicos más fáciles de acceder. Esa es la opinión del paciente. No te estoy diciendo que es una opinión médica, pero fue un estudio publicado, si no me equivoco, hace 2, 3 años en el portal de PubMed de este tipo de cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis queridos amigos? Que sí es súper bueno, o sea, por ejemplo, si vas a rotar en muchos posgrados te van a decir, tienes que estar. Y en médicos mujeres, buena pregunta, en médicos mujeres también. Este estilo, ¿cómo le llamarías este estilo que yo estoy acá? Estoy vestido. ¿Formal, semiformal, informal, semi-informal? ¿Cómo le llamarías? Puedes ponerle en el chat, ¿sí? Desastroso, dice. Mal combinado, no sean así. Exactamente, entonces la palabra sería semiformal. El semiformal es la vestimenta que más da la posibilidad de que tú le llegues a ese paciente. Ahora, tenemos un problema.
vas a estar interno. No sé en otras ciudades, pero acá en Loja es color suspirito, color, ¿no es cierto?, Gasparín, blanco entero y todo ese tipo de cosas. Y después a veces te pones tu pijama de guardia. Entonces, eso también como que causa un poquito de... eso es lo difícil. Pero no estoy formando internos, estoy formando gente que va a ser médico. Entonces, acuérdate de esto. El semi-informal se ha demostrado que es uno de los sistemas en los que más das accesibilidad a que alguien se acerque. Es decir, si tú te vas a la calle y te encuentras con tu médico, lo encuentras semi-informal, se supone que ahí, según este estudio, es más fácil que tú tengas la confianza de acercarte a preguntarle, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Pero si lo ves con su corbata y todo eso, sí, pues como que te alejas un poco, ¿sí? Entonces, esa es la historia por ese lado, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice por acá nuestra vestimenta? Dice, el médico debe tomar apunte de todo lo que dice el paciente al 60%, solo considerando lo importante, el 28% en todo tiempo y después luego de realizar la entrevista. Aquí también es otra historia, mis queridos amigos. No podemos todo el tiempo coger apuntes, la verdad, eso es lo ideal, pero si tú eres estudiante y estás aprendiendo, lo más seguro es que tú tomes apuntes, porque yo también lo hice, de absolutamente todo. Si en este momento el paciente metió el dedo en la nariz y sacó un moco, ¿no? O sea, todo lo vas a poner, o sea, estás colocando todo, o sea, lo haces todo, ¿sí? Después, cuando con la experiencia tú vas a poder coger los síntomas principales. ¿Por qué? Porque el riesgo es que tú te presentes un síntoma y dices, eso no es síntoma principal, pero de pronto, sí ha sido síntoma principal. Entonces uno empieza a coger todo. Entonces uno va a ir aprendiendo en el caminar a no coger todo y empezar a coger. Pero nunca yo puedo dejar de todo el tiempo, y lamentablemente en la pública nos pasa, ¿no es cierto? Estoy en la computadora anotando o estoy acá anotando, ¿no es cierto? Y estoy así, y siempre es bueno mantener contacto visual con tu paciente. Siempre es bueno mantener contacto visual con tu paciente. No sé si alguna vez tú has ido a una institución pública y te paras a la ventanilla y está así. Sí, buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Y tú estás como que bloqueado ahí, chuta, le estás viendo la cabeza, ¿no es cierto? Y entonces te bloqueas. Entonces, nunca dejes de tener contacto visual con tu paciente. Entonces, con el tiempo vas a aprender. Si actualmente tú estás anotando absolutamente todo, así se empieza. Luego uno ya empieza a discernir qué síntomas son principales, pero lo ideal, y si hay algunos médicos que lo hacen así, porque te va a pasar en algún momento, vas a intentar hacerlo y si te va a escapar algo, yo lo intenté al principio, yo no anotaba nada, escuchaba, hacía el examen físico y después me sentaba a redactar mi historia clínica y después me da cuenta que se me había escapado algo, ¿sí? De lo que me contó, ¿sí? Entonces también pasa eso, mis queridos amigos, pero esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, qué sería lo ideal, mis queridos amigos? Primero, que sí tomes apuntes, ahora que estás formando, toma apuntes, pero no dejes de tener contacto visual. Y si tú haces una historia clínica académica entre dos personas, que uno esté haciendo las preguntas y otro esté en calidad de secretario notando todo lo que pueda. Eso te va a ayudar, vas a sacar todos los datos, porque con alguien tiene que estar haciendo contacto visual tu paciente para poder decirlo, para poder sacar toda la información que puedas tener. Entonces, eso siempre, acuérdate de eso, nunca dejes de tener contacto visual. Te puse una pregunta, ¿tienes miedo a las agujas? Inyección, vacuna, dijeron 58% no y otros dijeron sí. Entonces, acuérdate de eso, compadre. Nunca mientas a tu paciente, ¿no es cierto? No sé si eso, una vez hacía un chiste, cuando el médico te dice, no te va a doler, es porque te va a doler, ¿sí? Imagínate cuando te dice, te va a doler un poquito. ¿Captó el mensaje? Entonces, eso quiere decir que te va a doler una monstruosidad. Entonces, yo, por ejemplo, uno de los procedimientos que hacíamos bastante comunes en nuestros tiempos en emergencia era sacar los famosos que se conocen como uñeros, ¿no es cierto? Esa deformidad que tiene la uñita y se mete, se encarna, ¿no es cierto? Se mete en el dedo y había que colocar anestesia y colocar esa anestesia duele, que da un contento, es muy dolorosa. Entonces, mucha gente decía, no te va a doler, tranquilo, no te va a doler. No, sí te va a doler. Entonces, siempre uno debe recordar que cuando uno va a hacer un procedimiento y va a doler, hay que explicarle al paciente que realmente va a doler y va a decir, este va a ser un dolor tolerable. Esa es la diferencia, decirle, este es un dolor tolerable. Yo me acuerdo una vez mis estudiantes de posgrado de medicina familiar me llevaron a que saque estos famosísimos uñeros, ¿no es cierto? Sí, a sacarles para enseñarles cómo se hace, mis estudiantes, y era un jovencito de 15 años. Entonces él automáticamente me preguntó, ¿me va a doler? Entonces yo le dije, mira, ¿haces algún deporte? Y dijo, sí, ¿qué deporte haces? Le dije yo, y él dijo, juego básquet. Y era un joven flaco y alto. Le digo, ¿alguna vez te ha topado la bola, te ha caído en el dedo cuando das esos pases? Dijo, sí. ¿Duele? Sí. ¿Has llorado por eso? No. Bueno, el dolor que vas a tener la aguja que te voy a poner va a ser muy parecido a ese dolor cuando te cae la bola en el dedo en un pase. Ah, ya. Entonces sabía que sí, realmente duele, pero que no, era un dolor
tolerable. Entonces, siempre, siempre uno tiene que explicarle al paciente, esto va a causar esto y te va a pasar esto y va a ser tolerable, tolerable. Entonces, yo también le dije de manera de chiste, ¿alguna vez has tenido una enamorada? Y se puso rojo y ahí me di cuenta que era una indiscreción porque la mamá estaba al fondo y me dijo así con señas, sí, pero parece que la mamá nunca sabía. Y la mamá casi se desmaya a saber que su guagua de 16 años ya había tenido una enamorada. Pero bueno, en fin, entonces, entonces le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Y te dejó tu enamorada alguna vez? Dice, sí. Le digo, eso duele más que lo que te voy a hacer en este momento. Entonces él se sonrió y dijo, se relajó y dijo, ah, bacán, o sea, buenazo. Entonces, hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el transcurso. Entonces, acuérdate siempre de eso, de los procesos que pueden tener. Acuérdate que tú puedes tener miedo. Las preguntas que el médico debe hacer, y aquí empezamos. Cuando hablamos de esa historia clínica, en lo que tú vas a empezar a preguntarle, ¿no es cierto?, lo que vas a decir, perdón, voy a compartir la pantalla para que puedan ver lo que estoy leyendo. Estoy en drogas, yo discúlpenme, como les digo, yo todavía tengo problemas con esto. Aquí están las preguntas las preguntas del médico al paciente deben ser. ¿Cómo deben ser estas preguntas? Dice generales, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿No es cierto? Contestaron el 25%. De opción múltiple, dice que lo contestó el 45.3%. Ahí estaba un ejemplo, ¿no es cierto? El dolor que me cuenta es quemante, punzante, opresivo. Y el otro, específicas. ¿De qué color es la orina? Y es específico, le digo, como la Coca-Cola, es una pregunta específica. Ya, listo. Las tres son válidas, pero el orden debe ser el correcto. Ese es el detalle. Las tres son válidas, pero el orden debe ser correcto. Es decir, cuando tu paciente llega, es bueno preguntarle, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo servirlo? ¿Para qué está aquí usted? ¿Y qué puedo hacer yo por usted para poder ayudarle? Entonces, esa es la pregunta general. Y él obviamente va a empezar a desplayarse en todos los síntomas que él tiene y de Entonces, las primeras preguntas pueden ser muy general. Y tú puedes darle viada al paciente, por decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, me dolió la cabeza. Ah, sí, el dolor de la cabeza. Y cuénteme del dolor de la cabeza. Es una pregunta general. Entonces empieza a hablarte del dolor de cabeza. Luego, cuando ya te habló lo que tenía que hablar, uno puede retomar, por eso es que la costumbre a veces de no tomar todas las notas, por ejemplo, tú colocas en tu hojita cefalea, tuvo una cefalea, ¿no es cierto? Y después vas a poder hacer la anamnesis de ese punto donde puedes hacer la segunda opción de preguntas, es decir, la segunda ronda de preguntas que puedes hacer ya son de opción múltiple. Y cuénteme, me acaba de decir que tenía un dolor de cabeza, después podemos continuar con lo que me acaba de decir de la tos, que fue lo último que te dijo, por decirlo. Sí, así que del dolor de cabeza, ¿me podría decir si este dolor de la cabeza, cómo lo describiría usted? Entonces, muchos de nuestros pacientes no saben cómo describir un dolor y a veces uno sí tiene que darle esas opciones múltiples. Como un dolor opresivo, era como que latía, era como que la cabeza se abría. ¿Cómo era el dolor? ¿Cómo lo diría usted? Entonces, esa es la segunda opción. Y cuando ya has terminado tu anamnesis y tú revisas toda tu anamnesis, la tercera opción es la última opción de preguntas que tú tienes que hacer. Son las específicas, donde tú ya vas a decirle, mire, ¿sabe qué? Me falta, por ejemplo, en el color de la orina. Sí, el color de la orina. Usted me dijo que había un cambio del color de la orina. Dice, y me dijo que se había puesto como oscura. Tal vez usted la compararía con la Coca-Cola. Sí, 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 ya. Entonces, pues, esa es la idea. O sea, yo ya empiezo a definir algunas cositas que son pequeñas, que son más específicas. Es decir, siempre tienes que partir de lo general, el famoso ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Dígame por qué está usted aquí. Y te empieza a decir y le dejas que él hable. Ese es el momento justamente en que hay que tener empatía. Ahí es cuando lo más probable que tengas que hacer es mirarle a los ojos y comprender qué está pasando. Y si le dice, me dolía la cabeza horrible, es simplemente con una actitud de decir, sí, me imagino, debe ser. Pero cuando alguien te está contando su dolor, su tristeza, su angustia, y tú estás en esto, estás bloqueando absolutamente todo. Tú estás escribiendo, lo bloqueaste todo. Entonces, por eso es muy bueno en ese momento de las preguntas generales, simplemente con tu esfero o con tu computadora, anotar qué síntoma te dijo el general, cefalea, me dijo tos, me dijo dolor abdominal, así, y luego pasar a las preguntas específicas, a las preguntas de opción múltiple, perdón, donde ya voy a ir describiendo más cosas, aparte de lo que ya me dijo, y por último, en las específicas, donde yo ya quiero definir cosas muy puntuales del asunto. Entonces, eso también te ayuda. Ahora, si nos ponemos la mano en el pecho, ¿no es cierto?, como buenos patriotas de la República del Ecuador, ¿no es cierto?, en nuestro caso, esto está genial. ¿Para quién? Para un paciente en la consulta privada, donde voy a estarte 1 o 2 horas con él. Perdón, por ahí está mi mascota haciendo bulla, disculpe usted, ¿sí? Entonces, él va a poder, pues, tú puedes pasar todo el tiempo disponible ahí, gracias, todo el tiempo disponible ahí en ese momento. Entonces, pero ya acá, pues, ese es otro cantar. Entonces, pero eso es
Eso es lo que dice el reglamento del manejo de la historia clínica, es manejar la historia de esa manera. Ese es el orden que hay que hacer. Después dice, ¿qué actitudes? ¿No es cierto? Que alguien me preguntaba, ¿qué actitud tengo yo? Tengo una actitud abierta, de empática, tengo una actitud de darle confianza, tengo una actitud de respeto, tengo un buen ambiente empático, atención todo el tiempo. Eso es lo ideal, compañeros, pero debemos ponernos la mano en el pecho, mis queridos amigos. Esto es fácil cuando tú empiezas la consulta. Tú entraste el turno a las 7 de la mañana, estás en el turno de emergencia, entraste a las 7 de la mañana, llegas bañado de tu casa, desayunado, y después esto te va a poner la cabeza así, y es probable que ahí es donde uno tiene que recordar todo lo que usted acaba de poner ahí, ¿sí? Donde hay que ser cordial con la misma persona que llegó a las 7 de la mañana, como la que está llegando justo antes de ir al almuerzo, y ese tipo de cosas en tu hospital. Entonces, esto es bien complicado. Muchas veces yo puedo decirles que en realidad es bien difícil. Es todo lo que usted acaba de decir, es genial, serena, calmada, comprensiva, todo lo que usted acaba de decir, empático, todo es genial, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Este está aquí, han puesto decúbito supino, decúbito prono, maometana y semifowler, perfecto, ¿no es cierto? Sí, esas posiciones, sí. Ese aparece Kama Sutra médico también. Entonces, de los médicos tiene que ser respetuosos, sí, señores, todo esto, mis queridos amigos. Y a veces, muchas de las veces, mis queridos amigos, todo esto lo podemos llegar a perder, aunque usted no lo crea. En algún momento, cuando uno está yo a veces lo he contado a mis alumnos, en algún momento uno dice, ¿qué tuviste ayer en la guardia? Tuve 2 apéndices, 4 vesículas, tuve tal cosa, y realmente no tuvimos eso. Lo que tuvimos son pacientes que tuvieron esta enfermedad, y ese paciente fue el papá de alguien, la mamá de alguien, el esposo de alguien, el hermano de alguien. Entonces, realmente cuando uno trabaja, somos humanos que trabajamos con gente humana, y trabajar obviamente con gente humana, ni modo que sea gente, o sea, disculpe, ¿sí? Que trabajamos con humanos, nos cansamos, nos agotamos, nos agobiamos, nos entristecemos, nos enojamos, nos molestamos, como todo ser humano, ¿sí? Y pues obviamente a veces eso nos lleva a olvidar. Todo eso que tú acabas de poner en esto de las actitudes, a veces se nos olvida, y a veces cuando tú ya estés en el 4º, 5º año de tu posgrado, has estado tanto tiempo hablando de esto, que uno empieza a decir, sí, lo que tuve fue, disculpe que te hable sesgadamente del adulto quirúrgico, lo que yo tuve anoche fue un trauma hepático, tuve una vesícula, tuve 3 apéndices y tuve 4 hernias. Y cuando realmente lo que tuvimos son seres humanos que necesitaban esto. Pero si tú logras estas 37 respuestas que hay, si tú logras mantener eso, créeme, habrá mucha gente con el solo hecho de contarte sus problemas, ¿no es cierto? De decirte esto me está doliendo, esto me está quejando, esto me está molestando, y que tú tengas ese contacto visual y que tengas esa empatía de decir sí, de asentir con tu cabeza, esa actitud de tu cuerpo de no estar así como semidios, sino estar con esa posición adecuada. Créeme que eso te va a ayudar mucho para establecer ese ambiente de conversación, y en ese ambiente de conversación él te pueda contar todo, ¿sí? Y puedas aprender mucho más. Entonces, para ir ya, no sé si estamos con el tiempo, mi estimado amigo, para ir solo culminando una partecita más. ¿Cómo estamos? Solo un... Estamos bien de tiempo, claro, bien. ¿Sí? Entonces yo quiero aquí decirte, entonces, por ejemplo, ahí están viendo, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando, antecedentes personales, ¿no es cierto? Entonces aquí obviamente es algo que lo preguntamos con total rapidez, no hay ningún problema. Ya te dije cómo preguntar esto del alcohol, de las drogas. ¿Has probado alguna vez, aunque sea solo una vez? Hay mucha gente que dice, sí, una vez, aunque está probando, sino que una vez al día. No, eso no te dicen, pero sí hay gente que te dice eso, sí, pero si tú le dices una sola vez, a veces esas preguntas, por ejemplo, como te digo, hay que dejarlas para el final. Por ejemplo, aquí dice en este caso clínico, motivo de consulta, ictericia, picazón y deposiciones diarreicas. Aquí tenemos un entrevero de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo ictericia como término médico y picazón no es un término médico. No es un término médico. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Es probable que el docente que pidió esto te diga, ¿sabes qué? Tienes que ponerlo tal como lo dijo el paciente. Entonces aquí voy a poner color amarillo en los ojos, por decirlo de alguna manera, que es lo primero que se ve. Puedo dejar de picazón y puedo poner diarrea. Pero también puede ser que haya un médico que te diga, no, campeón, este es un documento médico, aquí tienes que poner ictericia, y en lugar de picazón, pues el término apropiado médico para esto, ¿no es cierto? Y las deposiciones diarreicas en este caso. Entonces, hay que tener cuidado acá. Ya lo dijimos, motivo de consulta. Y enfermedad actual. En enfermedad actual, mis queridos amigos, como te decía, puedes tomar toda la información
y pasarla acá, a veces ahí puede ser el problema. Entonces, empezar así como está aquí en este momento, disculpe, empezar como está aquí, paciente refiere, ¿sí? Esa es una de las cosas bastante comunes que uno puede hacer. Este es un modelo que es bastante común que uno puede hacerlo. Paciente refiere, ¿no es cierto?, que hace aproximadamente. Aquí siempre es bueno porque aunque tú tengas la fuente de información colocado en otro punto, siempre es bueno decirlo acá. Cuando tú vas a leerle a tu tratante, a tu médico tratante, a tu médico maestro, y a veces te piden que solo leas esta parte de la enfermedad actual y si es que hay algún antecedente patológico personal, por eso es bueno dejarlo acá. Paciente refiere o familiar del paciente refiere o madre del paciente refiere que hace aproximadamente 2 semanas. Ese es otro clave. Siempre coloca aproximadamente. Sí, siempre es bueno colocarlo, aunque tú estés casi seguro de que en qué tiempo fue lo que ha pasado con el paciente, pero siempre es bueno tenerlo así. Sí, de esa manera es más fácil y sin causa aparente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Cuando hablamos de la redacción de este tipo de cosas, siempre saber qué es lo que está pasando con mi paciente. Primero, ¿desde cuándo? ¿Sí? ¿Quién es el que me está dando la información? ¿Desde cuándo me está dando este problema que tiene? ¿Desde cuándo? Y si tiene una causa aparente. Entonces, siempre empieza con esos 3 puntos. Paciente refiere que aproximadamente 2 semanas en este causa. Aquí dice, y sin causa aparente, presenta ictericia generalizada. Se puso amarillo de golpe. Entonces, o es barcelonista o tiene algún problema, ¿no es cierto?, de salud bien grave el hombre. Entonces, siempre es bueno empezar por este punto. Entonces, acuérdate de las cosas que siempre nos dicen. El dolor, ¿qué vas a decir del dolor? El dolor tienes que ver dónde la localización, ¿no es cierto? ¿Dónde está localizado? ¿Sí? ¿Cuál es la calidad de dolor? Si es que ese dolor es opresivo, punzante. Tercero, vas a tener que ver cuál es esa cantidad de dolor, es decir, intensidad. Ahí vas a usar siempre la regla del 1 al 10, es muy buena, ¿no es cierto? Si 1 no duele nada, si 10 es un dolor insoportable. Pero, ¿qué es un dolor insoportable para un paciente? ¿Qué es un dolor insoportable? Porque, por ejemplo, si tienes un niño mimado, una espina en el dedo es un dolor insoportable. Entonces, a veces es bueno también orientarlo acá y decirle a las damas que han dado a luz, ¿usted dio a luz en parto normal? Sí, ya, 10 es el dolor de parto normal. Eso se te pone clarísimo. Ahora, a los varones es más complicado, ¿no es cierto? En los varones, pues, tienes que ver, ¿has tenido cálculos alguna vez en el riñón? ¿Has tenido? Algunos dicen, sí, ese es el dolor más insoportable que puede haber sobre la faz de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, busca algo que te pueda ayudar para ejemplificar el número 10, que es el dolor insoportable, y eso te va a ayudar en ese tipo de cosas. Cuarta situación es la irradiación. ¿A dónde se está yendo el dolor? ¿A dónde va el dolor? A dónde camina, por dónde va, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas, mis queridos amigos, son parte de hablar con tu paciente. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué te va a ayudar? Como te digo, acuérdate de eso. 1, saluda a tu paciente, salúdalo, preséntate. Yo soy Julanito de tal, soy interno de medicina, soy médico posgradista, soy médico residente, soy Julanito de tal y estoy aquí para ayudarle. ¿Sí? A veces uno dice, vengo aquí a hacerle la historia clínica. Entonces, como que, este man viene a preguntarme un poco de cosas. Cuando tú le dices, vengo para ayudarle, él me puede dar una ayuda, parece que me va a ayudar, va a hacer algo por mí. Entonces eso ya abre un campo de acción en tu paciente para que él abra su manera de expresarse hacia ti y en todo momento empezar a llamarlo por su nombre, ser empático en lo que él dice, decirle, bueno, ¿te duele tal cosa? Sí. A veces uno puede decirle, sí, ese dolor es terrible, sí, es un dolor muy fuerte, ¿sí? Entonces tú estás comprendiendo a ese paciente y puede empezar a decir más cosas. Entonces, siempre en la historia clínica, como te digo, mi querido amigo, esa actitud de poder ayudar, de poder servir, de poder estar ahí para ayudar. Entonces, esa es la actitud. Entonces, ¿en qué se basa en una historia clínica? Primero en la actitud que tú tengas y luego las preguntas generales, ¿en qué te puedo ayudar? Preguntas específicas, preguntas de opción múltiple y por último las específicas. ¿Qué va a pasar en tu formación? En tu formación te va a pasar lo siguiente, que crees que has hecho la historia clínica y cuando llegas a la casa la revisas y te das cuenta, creo que faltó esto. Al menos a mí me pasaba mucho, nos pasó cuando estábamos en tercer año, y teníamos que regresar, créanme, llegábamos a la casa y regresábamos al hospital porque nos había faltado preguntar algo. Así que en el transcurso de tu caminar vas a empezar a saber qué preguntar, cómo preguntarlo, cómo decirlo. Entonces, básicamente, esta presentación que tenemos aquí de paciente refiere, eso es genial, eso te ayuda mucho para poder presentar porque estás diciendo aproximadamente de dónde, cómo llegó
si es que acudió a un médico particular, sí, quien prescribe exámenes, ¿no es cierto? Pero aquí es interesante, aquí hay que decir si hubo prescribió exámenes, si se llegó a un diagnóstico, sin llegar al diagnóstico, si tomó alguna medicación, si es que la medicación alivió o no el dolor, y este tipo de situaciones son las que te van siempre a ayudar a hacer las cosas bien. El examen físico, como usted lo conoce, ¿no es cierto? Yo creo que ahí no podemos hacernos mayor lío, pero siempre vamos a empezar, cabeza, ojos, escleras, y hacerlo. Entonces, la historia clínica, mis queridos amigos, entonces se basa en eso. Aprendamos todos, aprendamos absolutamente todos, mis queridos amigos, a ser empáticos, a poder identificarnos, a poder incluso hacer una broma con tus pacientes con todo el respeto, con todo el comedimiento del caso. Hay que tener mucho cuidado incluso en ese tipo de bromas. Nunca hacer bromas acerca de sus signos, sus síntomas, puede ser de cualquier otra cosa. Me acuerdo, una vez llegaba al seguro, ¿no es cierto? Yo pasaba visita en las noches en el seguro porque me pusieron ese horario ya con un médico especialista. Y yo siempre llegaba preguntando a mis pacientes, decía, buenas noches a los que estaban encamados, ¿ya les dieron de comer estos verdugos o todavía no les dan de comer? Entonces ellos se reían, unos decían, sí, ya comimos, otros no. ¿Y por qué no ha comido, señora? ¿Qué va a pasar? Es que mañana me operan. Ah, bueno. Entonces a veces con esas preguntas así como que medias rayadas, los pacientes se relajan y van a estar más tranquilos contigo y van a ayudarte con eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna situación que decir, mis queridos amigos. Pueden realizar sus preguntas por medio del chat, chicos, o directamente pueden alzar la mano y preguntarle al doctor. Vamos a esperar unos minutos para ver si realizan sus preguntas, sino para ir terminando la Exacto. exposición. Espero no haberme salido del foco de lo que ustedes querían saber, porque en realidad yo decía entre mí podía venir acá y explicar un poco de semiología del dolor y ese tipo de cosas. Y yo lo tomé de esta manera, lo tomé de que realmente qué es lo que te va a ayudar para que puedas sacar información de tus pacientes, porque a veces los pacientes son bien complicados. Por ejemplo, hablar de relaciones sexuales con los pacientes. Entonces, yo creo que uno puede aprender, como te digo, acuérdate de esto, quédate con este mensaje, yo siempre molesto con esto. Toda buena persona pues, va a terminar siendo un buen médico. Si eres buena persona, vas a ser un buen médico. Dice, aquí me escribe Génesis, el trato es lo más complicado. Sí, señor, es lo más complicado, sobre todo cuando esté en el Ministerio de Salud Pública. Acuérdense, mis queridos amigos. Medicina es la casa del jabonero, el que no cae resbala. En este momento yo estoy como docente suyo y estoy más que seguro que en algún momento, cuando ya esté en mis tiempos extras, a lo mejor me lleven al departamento de emergencia y me encuentre con alguno de ustedes, ¿sí? Entonces alguno de ustedes va a decir, este man me puso cero en anatomía, en este momento le voy a hacer el tacto con talco, no voy a poner el talco. Entonces ese es el momento de la venganza, van a decir algunos. No, la idea es que aprendamos todos a llevarnos bien, como te digo. ¿Cómo vas a practicar las relaciones interpersonales, compadre? Realmente empieza a practicar con tus propios compañeros, porque cuando uno tiene compañeros de todos, ¿no es cierto? Compañeros que son, como sabemos decir, sangre muy livianita, compañeros que tienen sangre pesada, sabemos decir alguna. Entonces uno tiene que aprender a tratar con todos. Aprende a tratar con todos, aprende a hacerlo porque eso te va a ayudar a tratar con todo tipo de paciente, porque los mismos caracteres que tienen tus pacientes, sangre de chinche, dice Dani, sangre de chinche, ¿no es cierto? Sí, entonces yo creo que uno aprende a eso y vas a ver cómo después va a ser más fácil también tratar con tus pacientes y poder sacar información. El trato, el dar la mano, si es posible, actualmente obviamente es más complicado, pero el simple hecho de darle la mano a tu paciente, de invitarlo a que se siente, venga, pase, siéntese, en qué puedo ayudarle, estoy para servirle, dígame qué puede, eso te va a ayudar. O sea, y lo que te va a ayudar a que sea, eres estudiante, pero doctor, soy estudiante, igual, compadre, llega y diles, créame, y le voy a ser muy sincero, nosotros teníamos que presentar historias clínicas a un doctor que actualmente es ginecólogo, en aquel entonces era docente, médico general, y era bien complicado, y era así terriblemente complicado, y nosotros teníamos que ir al hospital siendo estudiantes y sacar de ahí un paciente. Nos asignaba, por favor, vayan al paciente de la cama 42, y eso también está mal hecho. No hay que decir así, siempre es nombre, pero así lo hacemos muchas veces. Íbamos y al principio nos costaba, pero ¿sabes qué aprendimos? Aprendimos esto de decir, bueno, ¿sabe qué, señora? Yo soy el estudiante de medicina, y yo hasta decíamos lo que estaba pasando.
tenemos que hacer esta historia clínica porque tenemos, y muchos de ellos se identificaban con nosotros, y decían, sí, sí, les vamos a ayudar, pero habían otros que eran bien complicados, y para serles sinceros, alguna vez tuvimos que hasta comprar alguna receta, le compramos la receta, pero ayúdenos, y nos decían, bueno, ya, ok, entonces con aquel entonces el ministerio no tenía casi nada. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es la forma adecuada para preguntar a la persona si está sufriendo abuso físico sexual? Y esta es una de las preguntas también bastante engorrosas y complicadas. Entonces, siempre empieza con las preguntas, como decíamos, más generales, mucho más fáciles de contestar para ir logrando ese ambiente de cordialidad. Y en el cuanto al asunto sexual, ¿no es cierto? Por ejemplo, depende mucho, obviamente, de la edad de tu paciente y de la madurez de tu paciente. Entonces, cuando tú empiezas a preguntar, digamos que una persona ya de colegio o de universidad, uno ya puede empezar a preguntar si ha tenido relaciones sexuales alguna vez, si alguna vez ha tenido, pero como te digo, todo fue un preámbulo que ya empezó a caminar. Y ahí uno puede decir, ¿alguna vez has tenido relaciones sexuales sin tu consentimiento, sin que tú hayas aprobado, tal vez con tu novio, tal vez entonces empiezas a preguntar y dar opciones. Ahí son las preguntas de opción múltiple y a medida que estas personas empiecen a soltar ese ambiente de confianza, lo van a decir. Una cosa que aprendí, queridos compañeros, y me sirvió hartísimo en mi tiempo de formación, sobre todo cuando estaba joven y menos guapo que ahora, sí. Entonces, en ese tiempo siempre cuando yo tenía, por ejemplo, que atender a una dama en esos momentos por un asunto ginecológico, todavía no era cirujano, siempre acompañado de una enfermera, siempre acompañado de otra persona más a tu lado, porque al menos lo que viví alguna vez en Machala, que habían chicas que llegaban a la consulta en emergencia, yo siempre les digo, la emergencia me seguía desde jovencito, en la emergencia, entraban y luego salían y hacían denuncias de que el médico que estaba con ellos les había abusado o les había tocado de manera indebida. Entonces yo aprendí eso, la enfermera que dice, no, usted se queda aquí hasta que pase todo el asuntico y estamos tranquilos. Entonces uno se libera de ese tipo de cosas. Y a veces estas preguntas de índole sexual, es bueno también hacerlo con la presencia de una enfermera a tu lado. Si es que no quiere que esté la mamá, pero que la enfermera esté aquí. ¿Por qué? Porque un paciente puede asumir que lo que tú estás preguntando no es como médico, sino por un posible abuso o impotencia de lo que tú estás haciendo. Entonces siempre hay que tener cuidado en eso. Dice, doctor, buenas tardes. ¿Cómo podríamos actuar ante pacientes de mente cerrada? Es decir, no quieren colaborar o a veces es inseguro de lo que nos dice y no sabemos si nos dice la verdad. Aquí es muy bueno, mi estimado David, preguntar 2, 3 veces lo mismo, pero no seguido. Es súper bueno, súper bueno. Sí, te ayuda hartísimo, te ayuda hartísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que tú le preguntas que si el dolor de cabeza tuvo una causa aparente. ¿Usted cree que tuvo una causa aparente? ¿Por qué cree que empezó a doler la cabeza? Y él te dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que creo que tomé café, pero le notaste como que no te contó bien las cosas. Entonces sigues con tu entrevista y tienes que ponerte pilas en qué pregunta te quedó. Como te digo, siempre tres partes, ¿no es cierto? La pregunta general, la opción múltiple y las específicas. Cuando regresas a las específicas, regresas a la pregunta que le hiciste y cuando una persona miente, usualmente no contesta bien en esa tercera ocasión. Y ahí es cuando tú tienes que profundizar, ¿sí? Vaya, no les voy a pedir que levanten la mano porque la mayoría están con sus cámaras apagadas. ¿Cuántas veces los que tuvieron la dicha de tener mamá a su lado, mamá te preguntaba 3, 4 veces lo mismo? ¿Por qué? Porque sabía que posiblemente si estabas mintiendo, a la tercera o la cuarta le ibas a cambiar la historia. Entonces, lo mismo pasa en la historia clínica. Es bueno repetir, o sea, mi estimado David que pregunta esto, tú puedes cogerlo, tomar la pregunta, seguir con lo contrario, pero te quedaste con esa duda y en las preguntas específicas volver a preguntar, a reformular la pregunta y poder intentar sacar esa situación veraz. Ahora, hay un problema como estudiantes. Como estudiantes uno tiene el problema, pero sí es bueno que usted lo comente. En algún momento nos ha tocado. O sea, sí, nosotros consideramos, esta es la información que nos dio el paciente, pero lo corroboré. A veces es bueno corroborar la información con un familiar, con otro amigo, y me dio otra información, así que no estamos seguros. Y uno en la historia clínica no lo pone, pero uno sí puede decir, sobre todo cuando uno expone una historia, no estamos seguros de que esta información sea fidedigna. Siempre es bueno decirlo, te va a ayudar a quitarte muchos problemas. Dice, Doc, buenas tardes. ¿Cuáles son las patologías más comunes que debemos reforzar? Angie, querida, esto sí que es complicado. ¿Por qué? Porque obviamente depende mucho del piso en el que tú te encuentres. O sea, ¿en qué piso te encuentras? Por ejemplo, te hablo como cirujano. Como cirujano,
uno, en qué piso te encuentres de rotación. Segundo, en qué ciudad o país te encuentres. O sea, eso es lógico. Loja, que es muy común a Ecuador, casi no vas a tener mayor problema, ¿no es cierto?, en salir a otra ciudad, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Guayaquil, en Quito, en Cuenca no he trabajado, pero Guayaquil, Quito y Loja he trabajado, y casi que es lo mismo, y vas a tener, por ejemplo, te puedo hablar de cirugía, el dolor abdominal. Dolor abdominal, ¿qué debo decidir, doctores? El dolor abdominal, yo tengo que la primera decisión que usted debe tomar, porque después de que usted ha hecho todas las preguntas, tiene que sacar 3 hipótesis, por lo bajito 3 hipótesis, si es que no son más, es decir, 3 diagnósticos probables. Eso tienes que tener en la cabeza y uno tiene que ordenarlos del más probable al menos probable. 3 hipótesis. Pero en dolor abdominal, la primera pregunta que tú debes dilucidar, antes que me escape esto, es, ¿este dolor abdominal es de quirófano o es de tratamiento clínico? Eso es lo primero, antes que decir que es una colecistitis, no, sí le duele. Y después van a decir que sí es una colecistitis, que eso causó el dolor abdominal agudo. Entonces, lo primero que debes decir, ¿este dolor es para cirugía o es para tratamiento clínico? Tips para eso, vamos ahí, anote ahí los que están anotando. Punto número 1, cuando un dolor ha durado más de 5 horas continuas, eso no quiere decir que hay que operarlo, ya. ¿Cuánto le dolió? Ya tiene 5 horas, tiene 5 horas, 2 minutos, quirófano. No quiere decir eso. Quiere decir que la balanza se está inclinando a la cirugía, que la posible resolución de este paciente es que ese paciente tiene que irse a cirugía. No quiere decir que ya se va a cirugía. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Espero que sí. Entonces, 5 horas. Segundo, cuando un dolor, estamos hablando de dolor abdominal, no se ha solucionado con los anestésicos normales. Cuando tú tienes un anestésico normal, que está de moda actualmente, el paracetamol, el paciente usa buscapina, ha ido a la famosísima sal de Andrews, disculpe que dé nombres comerciales, ha ido a todas estas sales, ha ido a todo este tipo de cosas, y no se maneja el dolor con eso, no se controla el dolor, ese paciente está siendo candidato para cirugía. Tercer punto es que el dolor esté quitando, o sea, tú vas uniendo estos puntitos, que el dolor deje sin ruidos hidroaéreos al abdomen, uno está apuntando para cirugía. Por ejemplo, un dolor que deja sin ruidos hidroaéreos el abdomen es la pielonefritis, el problema renal. Entonces, esa pielonefritis obviamente no es de resolución quirúrgica. Por eso es que tienes que ir uniendo las cosas. Entonces, tengo un paciente que tiene más de 5 horas de dolor, que no se maneja bien con los anestésicos. ¿Le pasó con el dolor? Medio. Entonces van a decir, nada, no me ha pasado absolutamente nada. Entonces, ese paciente tú estoy apuntando para lo que sería una cirugía. Le escucho la barriguita, no tiene ruidos hidroaéreos, estoy apuntando para la cirugía. Y si tiene dolor al tacto, ¿pero a qué tacto? Perdón, si tiene defensa involuntaria, y aquí tienes que acordarte de algo, defensa involuntaria es al paciente que tú le aplastas el abdomen. Si, por ejemplo, si en este momento alguien aplasta tu abdomen, tú vas a hacer una defensa voluntaria. Vas a endurar tu abdomen, vas a aumentar la presión intraabdominal y endurar tu abdomen. Lo vas a endurar y no vas a dejar que te toque. Entonces, ¿cómo hago esto, doctor? Imagínate que mi puño es el abdomen de tu paciente. En el momento que sientas tu mano ahí, le pones la mano sin hundir nada. En ese momento le puedes preguntar la pregunta más tonta del mundo, la que se te ocurra. Usualmente yo utilizo preguntas, sobre todo con los niños, que son los que más tenemos problemas en este tipo de cosas. Yo les he de decir, ¿en qué escuela usted estudia, mi querido joven? Y me dice, yo estudio en la escuela Miguel Refugio. Ah, qué bueno. ¿Y cómo se llama tu profesor? Fulano de tal, todavía no aplasta. Y cuando le suelo preguntar la tercera pregunta y le digo, ¿y qué materia te gusta más o qué materia no te gusta? ¡Pah! Ahí introduzco la mano. En ese momento su defensa está completamente bloqueada porque su cabeza está pensando en la materia que le gusta. A veces uno les pregunta, ¿tienes profesoras a los adolescentes? ¿Tienes profesoras mujeres? ¿No es cierto? Dicen, sí, la profesora de ciencias es mujer. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Entonces ella como que se queda así, imagínate, no sé qué imagen tendrá de su profesora de ciencias, pero se queda así y en ese momento introduzco la mano y en ese momento yo bloqueé su defensa voluntaria. Si en ese momento que yo introduzco la mano siento la resistencia del abdomen, eso es defensa involuntaria y ese paciente también es candidato de cirugía. Entonces, ese asunto en el dolor es muy clave, mis queridos amigos, en este momento para tener cuidado. Entonces, dolor abdominal decíamos, hernias, en cirugía, hernias, el origen de las hernias, vesícula y apendicitis. Esas 4 cosas y un amor común que tenemos con los médicos internistas y los gastroenterólogos y los cirujanos, pancreatitis. Bastante común, bastante común. Entonces, disculpe que yo le hable de eso. En medicina interna me atrevería yo a decir, disculpe, y tal vez ahí peque de ignorante porque ya no hago medicina interna desde hace años luz, que ya estoy dedicado solo a la cirugía. Entonces, podríamos hablar de problemas con la diabetes, problemas de hipertensión, ¿no es cierto? Que sería lo más común y problemas de pielonefritis. Dice acá,
Al momento de realizar el interrogatorio respecto al dolor, además de la mnemotecnia, Alicia, perfecto, dice, ¿se podría usar otra? ¿O esta es la más ideal? Cualquiera de las mnemotecnias, mi querido compadre. Cualquiera, mi estimada, perdón, mi estimada Fernanda, disculpe Fernanda. Sí, cualquiera de las mnemotecnias. No hay, Alicia es una de las más completas, de las más, por ejemplo, es como la que nosotros utilizamos en trauma, que es amplia, ¿no es cierto? Hay otras mnemotecnias, cualquiera de las mnemotecnias. Pero ojo con eso, como te digo, ese formato que te puse del redactar, te redáctalo en el mismo sentido de la mnemotecnia, ¿sí? Por ejemplo, localización, empieza a redactar así para que se te vaya grabando, ¿sí? En el mismo sentido de la mnemotecnia, cualquiera de las dos. Esta es una de las ideales, sí, cualquiera de las mnemotecnias te va a ayudar. Luego hasta ya lo vas a hacer hasta de memoria y te das cuenta que estás haciendo la mnemotecnia. Dice, ¿cómo adaptarnos a los pacientes que practican la medicina tradicional? Esta es muy buena pregunta. Primero, nunca se burle de la medicina tradicional, aunque tengas que aguantarte la risa más de una vez. Sí, eso es cierto. ¿Qué cosas he visto yo en medicina tradicional? He visto cómo se ponen el concho de café en las heridas, telas de araña en las heridas. He visto cómo se orinan, literal, los pacientes hacen que les orinen las heridas, ¿sí? Para que se desinfecten. He visto también que se ponen, como es la telita del huevo, esa telita que tiene debajito de la cáscara, le sacan esa telita y esa telita se la colocan, ¿no es cierto? El concho del café, algunos ya son más actuales, ya utilizan café instantáneo, ya no utilizan solo concho de café, ¿no es cierto? Entonces se van actualizando también las culturas, la sábila, la sangre de drago, he visto de absolutamente de todo. Entonces, uno puede decirle, sí, a veces me dicen, pero doctor, sí me sirvió. Le digo, sí, es posible que sí le haya servido, pero en este momento necesito que por favor haga esto, ¿sí? Haga esto, o sea, haga esta situación. Estuvo bien lo que hizo hasta ahora, pero hagamos esto. O sea, entonces, he visto que se pone en lodo, así literal, un paciente, me acuerdo, con el machete le habían abierto a nivel del bíceps, y había colocado el lodo que había estado alrededor y lo había puesto acá. Sí, se había llenado completamente de lodo. Y uno dice, ¿qué puede pasar ahí? Sí, puede pasar muchas cosas, pero burlarse de ese paciente es lo peor que uno puede hacer. Entonces uno puede decir, sí. Y siempre te van a preguntar, sobre todo cuando estás en la rural, ¿y con agüita de qué tomo? Tomes esta pastillita de buscapina, esta pastillita de ser tal compuesto, y con agüita de qué tomo. Con la que usted prefiera. ¿Pero qué? ¿Con aguas frescas o aguas calientes? Y uno no tiene la más mínima idea de cuál es agua fresca y cuál es agua caliente. Entonces uno tiene que decirle, ¿cuál es la que más le gustaría a usted? Tal agüita. Entonces hágalo, no hay ningún problema. Siempre es bueno ir enseñando. Sí, por ejemplo, algo que yo les molesto a mis estudiantes y les he molestado siempre, doctores, y les vuelvo a molestar a ustedes. Por ejemplo, algo que sí no estoy completamente de acuerdo, es que todavía tengamos la creencia de que la comida infecta heridas. Esas cosas, olvídate, no hay ni un solo estudio a nivel mundial que diga que si comes. Aquí esto se llama reivindicando el chancho, porque entonces, si comes carne de chancho se infecta la herida. No, aquí es salvemos al chancho, no es ningún culpable de nada. Son las bacterias, son cualquier otra cosa, menos eso. Así que olvídate de esas cosas. Entonces, ¿pero cómo me adapto a eso? Entonces, primero, sí hay que decirle al paciente, ¿sabe qué? Mi estimado amigo, le tengo que enseñar. En realidad, si usted cree, hay un amigo que lo hace así, el doctor Ángel, que es un muy buen cirujano, dice, si usted cree que la comida que va a ingerir le hace mal, entonces absténgase por este tiempo. Entonces uno no se burla de eso. En mi caso, yo sí le digo al paciente, no me burlo, no le digo lo que acabo de decirte con ustedes, reivindicando el chancho, es una broma entre nosotros. Al paciente le digo, no se preocupe, usted puede comer absolutamente todo y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces uno puede hablar con total respeto. Entonces a veces la gente te va a decir, es que yo tomé la agüita de valeriana con agüita de cascarilla de 3 tragos de punta y con eso ya me pasó. ¿No es cierto? ¿Qué hace bien, doctor? Sí es probable que le haya hecho bien, me alegro mucho que se encuentre mejor, pero le vamos a ayudar con esto. Entonces, nunca te pongas en un plano ni de reírte, ni de burlarte, ni nada por el estilo. Les cuento a manera de anécdota, una vez yo estaba en emergencia y llegó con su familiar un médico que estaba médico, no estoy diciendo medicina tradicional, fue médico, graduado, creo que era un año menor a mí, y llegó al hospital y él usaba la técnica de los imanes. La técnica de los imanes para solucionar dolores abdominales. Y llegó con su familiar con dolor abdominal. Entonces no faltó un compañero nuestro también, residente, y le dijo, ¿y qué pasó con los imanes? No sirven para nada. Estaba bravo el otro, o sea, no es que no servía, sino que se puso ya tan enojado que lo molesta, no sirve para nada. O sea, también estaba cansado de eso. Entonces, no hay que hacer ese tipo de cosas. Realmente uno tiene que, con tranquilidad, y aunque usted no lo crea, hay cosas que sí han demostrado. Por ejemplo, le doy una. Si usted se quema, usted puede partir una cebolla, parte una cebolla, quemadura de grado 1, solo la tipo quemadura de sol, ese tipo de piel rojiza, parte la cebolla y ese juguito de la cebolla te lo puedes poner sobre la herida. Vacancísimo. Pero la diferencia entre el que sabe y el que no sabe es la siguiente.
la cebolla tiene ácido araquidónico, que es lo mismo que el ácido acetil salicílico, y por lo cual te va a causar desinflamación y te va a causar. Entonces, ¿tú sabes por qué? El otro simplemente dice, la cebolla. Entonces, un buen cebollazo ahí, una buena, ¿cómo se llama? Un ceviche ahí en la herida, la quemadura, acá. Sí, te alivia el dolor, te alivia el dolor. Para que te alivie el dolor, lo he visto. Alguna vez estuve en un campamento, ¿sí? Tipo de retiro, y en ese campamento se quemó una paciente acá. Y estábamos allá en donde no hay nada que hacer y lo único que hubo fue cebolla. Me acordé de eso de la cebolla, pone acá, y después me fui a investigar porque sí le pasó el dolor. Dije, ¿qué tiene la cebolla? Y ahí descubrí, tiene ácido araquidónico la cebolla y que es similar al ácido acetilsalicílico y que te va a ayudar pues para esos procesos inflamatorios. Eso, mis queridos amigos. Dice, muchas gracias, doctor, es un día muy dinámico y entretenido. Espero que sí, espero incluso haberles sacado una sonrisa. Me gusta hacerlo. Lo que hago con mis pacientes me gusta hacer también con mis estudiantes, que se rían un poquito, que estén un poquito relajados, ¿sí? Entonces, espero que se hayan también reído un ratito con alguna o que otra ocurrencia. Otros se ponen así medio serios, pero bueno, aquí estamos para ayudar. Y estoy a las órdenes, queridos amigos. De parte del comité organizador y de los asistentes, agradecemos enormemente su participación en esta magnífica conferencia. El mensaje transmitido ha sido enriquecedor, nos llevamos por tal conocimientos muy valiosos para implementar en nuestra vida personal y profesional. Por eso le queremos agradecer. Muchas gracias, doctor, por su ayuda y por esta charla que fue muy enriquecedora. Gracias a ustedes, chicos, una vez más. Gracias, estoy a las órdenes. Que les vaya muy bien. Acuérdense siempre, nosotros somos seres humanos que tratamos humanos y uno da de lo que tiene. Lo que tú tienes acá adentro es lo que das. Tú tienes acá algo y acá en el alma tienes algo. Y lo más lindo que tú puedes darle a una persona es paz. Yo siempre le he dicho esto a mi gente. Lo más precioso que te va a pasar en la vida es que alguien te agradezca por haberle salvado la vida, por haber hecho algo por él. Eso va a ser lo más antes que cualquier cosa de lo que tengas, que es bueno también, es una muy buena carrera, te va a dar réditos económicos, pero el rédito más importante es que alguien te diga, gracias porque lo que usted dijo, lo que usted hizo, salvó mi vida. Y a veces también, gracias doctor, porque solo con el hecho de empezarle a contar lo que yo sentía, me sentí más tranquilo. Entonces eso, si tú tienes aquí algo importante de tener paz y tranquilidad también en tu corazón y tener conocimiento acá, como decía alguien en las preguntas que contestaron, pero en las respuestas, tener la calma para hacer las cosas. Así que éxitos, adelante, los felicito a todos y cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor, que sean unos muy buenos especialistas y sobre todo que sean excelentes seres humanos, cultiven su parte espiritual y su parte intelectual. Nunca se olviden de las dos cosas, tienen que ir de la mano. Un gusto. Les recordamos una vez más que esta transmisión quedará disponible en el canal de YouTube y se estará enviando la información pertinente por los grupos de WhatsApp. Y desde la Subconsejería de Felsosen para Ecuador, ASOCEM UNL Loja, Ecuador y el Comité Permanente de Educación Médica y todo nuestro equipo organizador, les deseamos a todos ustedes una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.